Racismo en el Perú. El racismo es una ideología, una falsa idea donde pertenecer a un grupo étnico con una cosmovisión o características físicas comunes distintas a otro grupo es motivo para menospreciarles. Las personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Un país que está marchando bien, según los analistas y el mundo, si se deja vencer por pequeños grupos, porque en el fondo son pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país, entonces es un país que está condenado a detenerse o a retroceder. Es establecer jerarquías donde las diferencias culturales y físicas son la base para la desigualdad socioeconómica, procurando que los grupos sociales más bajos no se mezclen ni intervengan en las posiciones de los de arriba, de tal manera no obtengan los mismos derechos, condenándolos a un estereotipo e inmovilidad social que permite el establecimiento de un régimen de castas. Peruano, y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. En la amplitud del término se puede hablar de racialización, y esto se puede entender como un conjunto de prácticas de producción y categorización corporal que otorgan al individuo una marca o estigma derivado del sistema social colonial europeo. Moayereu nos dice que todos somos racializados porque todos formamos parte de alguna categoría racial o étnica por la que el resto no se identifica. Esto quiere decir que a ojos de la sociedad y para nosotros mismos hay negros, blancos, indios, chinos, mestizos, entre otros. Y esto conlleva que una persona racializada puede o no recibir un trato favorable o discriminatorio en referencia a la categoría social que la sociedad le ha atribuido. Nadie puede decir en este país que no es racista. Yo no puedo decir que no soy racista. Me he formado en un medio racista, mis reflejos se han consolidado en la escuela, en el propio hogar, ¿no? Cuando los papás establecen diferencias, mira, salió más blanquito y la felicidad de todos. Se está construyendo formas de discriminación, formas de construir categorías clasificatorias en que la raza juega un papel muy importante, ¿no? Por eso la lucha contra el racismo no es solo política, no solo es cambiar de leyes, no es solo sancionar las expresiones racistas, no solo es cambios en el terreno educativo, sino que es una lucha personal, ¿no? Para tratar de erradicar esa lacra que también es en nosotros. Rolando Rojas y Antonio Zapata describen que hay tres momentos de racismo en el Perú. El primer racismo corresponde a la época colonial y perdura en los primeros años de la vida republicana. Este se caracteriza por lo religioso y cultural. Religioso porque los indios, al ser politeístas, son calificados de paganos, precristianos y hasta de bárbaros. Y cultural porque los indios no saben corresponder a la civilización occidental. Les costaba mucho adaptarse. El segundo momento apareció en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX, cuando emergió el racismo herreriano y el racismo científico. El primero responde a la diatriba de Bartolomé Herrera, que según su postulado los indígenas analfabetos no tienen desarrollada la conciencia política, por lo tanto no deben sufragar. El segundo alude a que las razas tienen atributos desiguales con respecto a la inteligencia. Unas razas son más inteligentes que otras. De esta manera se justificaba la dominación y esclavitud en las colonias. El tercer momento y último racismo postulado por Rojas y Zapata corresponde al siglo XX, cuando la posición económica se convierte en el indicador para la discriminación de indígenas y mestizos. En este momento se abre paso al clasismo, porque quienes adquieren estudios superiores pueden ascender en la jerarquía social. Entonces la clase social empezó a imponerse sobre lo étnico, generándose así una nueva forma de discriminación. La prensa, el cine, la radio y la televisión, históricamente estos medios responden a fines mercantilistas, de actualidad, de entretenimiento y para difusión masiva.
En la prensa, un ejemplo claro es la publicidad, donde predomina la gente blanca. En la radio, más allá de esperar un insulto calificativo racista, es el acento, el dejo o la locución que a grandes rasgos diferencia a una radio rural o comunitaria de una radio nacional. En el cine, se refuerzan mucho los estereotipos, y en la televisión, donde los presentadores usualmente son blancos o pasan por un proceso de aclaramiento excesivo, y de nuevo la publicidad. Y sí, un ejemplo claro es la paisana Jacinta, la chola chabuca, la pánfila, el cholo Cirilo o la extravagancia y exageración de la personificación de las personas de la selva. El racismo en los medios de comunicación no ha desaparecido ni ha disminuido, simplemente se ha dosificado, ya sea a través del humor u otras estrategias discursivas o de comunicación. Un ejemplo de ello es la chola chabuca, quien ha sabido perdurar y mimetizarse en la televisión peruana. Cuando se habla de personajes como la paisana Jacinta, se suele calificarse como una persona tosca, desdentada, ingenua, sin educación, poco aseada, entre otros calificativos. Y si miramos al personaje de la chola chabuca, algunos autores consideran que es estilizada, de fineza acentuada, delgada, poco exagerada y hasta empoderada. Raro, ¿no? El racismo en las redes sociales funciona de una manera diferente en relación a la realidad offline, la realidad tácita. Tiene características propias: la inmediatez, la difusión de las interacciones y el anonimato. El racismo llega a más gente y más rápido, generándose en ocasiones su viralización. Esto contribuye a legitimar actitudes, posiciones, afirmaciones y conductas que refuerzan el racismo. En las redes sociales, por su espontaneidad, la corrección política se relaja y resta de reflexividad. Eso hace que las expresiones racistas sean más extremas, más fuertes. Y cierto es que por el criterio de anonimidad, las responsabilidades se diluyen y las víctimas se difuminan. Un ejercicio que aprendí para evitar incidir en este fenómeno en general es que todo se quede en mi cabeza. Nadie, excepto yo, debe ser vulnerado por mi creencia retrógrada.